buenos días, damas y caballeros y autoridades de la UPN presentes, participantes del quinto Congreso FACIP, año 2024, que nos acompañan mediante la transmisión en vivo vía Zoom. Es un placer para nosotros tenerlos en este evento. Y en esta ocasión, en la UPN, a través de la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Las operaciones básicas en los planteamientos de ejercicios matemáticos, que va a ser impartida por el licenciado Marcos Ramón Sánchez Herrera. Voy a dar una breve lectura de la hoja de vida de nuestro conferencista. El profesor Marcos es egresado de la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación, Orientación, Administración y Planeamiento de la Educación de la UNA. Es profesor de Educación Básica en grado de licenciatura. Tiene un técnico universitario en Educación Básica de la UPN-FM y maestro de Educación Primaria. Es pasante de la carrera de profesorado de Matemáticas de la UPN y también de la maestría en Educación con orientación a Administración de Centros Educativos. Eh, Tiene 17 años de estar eh, trabajando como educador, como docente, y también se dedica a realizar tareas de investigación sobre pues, prácticas en el aula. Antes de darle paso a nuestro ponente, vamos a dar algunas indicaciones. Por favor, mantener el micrófono y la cámara desactivada para los participantes. Y para el momento de las preguntas, aquellos que tengan inquietudes, que deseen preguntar a nuestro ponente, entonces en el apartado de la mensajería, vía chat, ustedes pueden hacer sus preguntas y cuando sea el espacio para ello, pues nosotros vamos a darle lectura. De nuevo, bienvenidos todos. Y sin más preámbulo, le damos paso al profesor Marcos Sánchez. Muy bien, buenos días. Es para mí un placer poder compartir con ustedes en este espacio del Congreso de la FACIT, porque realmente es un espacio en el cual podemos compartir pues, diferentes conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de la formación profesional y que de alguna manera pues también hemos logrado afianzarlos en la práctica profesional, porque de un modo pues estamos llevando la teoría, pero cuando vamos a la práctica nos encontramos también con otro tipo de factores que son muy necesarios e interesantes al momento de poder ejecutarlos. Así que espero que este proyecto de investigación sea de mucho provecho para todos y podamos, pues, además también enriquecerlo en algún momento para nuestra práctica profesional docente. Voy a empezar a proyectar. Y vamos a hacer la pregunta icónica desde la pandemia, ¿verdad? ¿Se ve bien mi presentación? Y me escuchan bien, ¿verdad? Se ve y se escucha. Muy bien. Bueno, gracias. Entonces voy a iniciar con la ponencia. Esta tiene por tema las operaciones básicas en los planteamientos de ejercicios matemáticos y es como una crítica constructiva más que todo a la práctica que como docente yo he logrado ejercer en el primer y segundo ciclo de educación básica. Esta investigación les voy a comentar que surgió de la necesidad de un diplomado que la Secretaría de Educación brindó sobre educación acción y la investigación en el aula. Entonces, era como un espacio para poder analizar realmente la práctica, sobre todo en la matemática, porque en los años que llevo de experiencia como docente, he visto bastantes
informes, bastante investigaciones sobre las matemáticas en Honduras y resalta mucho el hecho de que Honduras está reprobado en matemáticas y Honduras tiene niveles muy bajos en el rendimiento académico en matemáticas y luego las estrategias para poder recuperar los conocimientos. Entonces yo creo que hemos estado como viendo mucha situación de esta, pero considero yo que muy poca acción con respecto al trabajo del profesor en el aula, porque para decir que tenemos un resultado negativo o que estamos muy bajos en una clase como matemáticas, que si bien todas son importantes, pero en este caso refiero a matemáticas, hay que analizar también la práctica docente, ¿verdad? Cómo los maestros estamos realmente enseñando. Y recopilaba también algunas experiencias de compañeros docentes del tercer ciclo y educación media que me comentaban, bueno, pero es que al tercer ciclo llegan con muchas dificultades los alumnos en matemáticas, llegan con diferentes falacias, llegan con diferentes problemas. Entonces, yo digo, ¿será el problema en la educación básica o será donde podemos empezar a analizar las situaciones? Entonces, en esa oportunidad que tuve para conversar con los compañeros y en el diplomado de investigación, aproveché entonces la oportunidad para trabajar esta parte de la investigación. Entonces, para presentarles, el propósito de esta investigación de aula es mejorar la habilidad para identificar las operaciones básicas en los planteamientos de problemas matemáticos. Entonces, si bien para muchos estudiantes, para muchos niños, esto fue trabajado desde el primer y segundo ciclo, o sea, estudiantes de primero a sexto grado, a veces ellos tienen como una limitante en cuanto a pensar de que las matemáticas son bien difíciles, son bien complicadas, pero yo creo que es como una forma también de irles quitando ese temor. Muy bien. Esto pues, el propósito se pretende lograr a través de actividades lúdicas, que son aprendidos a través de juegos y problemas matemáticos. Con este proceso, entonces, lo tenemos relacionado con algunos problemas que tengan que ver con la vida cotidiana, con situaciones del contexto real para ellos, para que no sean como eh, problemas planteados desde un contexto lejano o un contexto desconocido, de modo que se puedan familiarizar con facilidad al momento de plantearlos. Con este proceso se ha logrado afianzar en los estudiantes el desarrollo de las operaciones básicas en matemáticas, así como la manera de identificar con facilidad la operación correcta para el planteamiento de un problema matemático y encontrar la respuesta. Aclarando aquí un poquito el concepto en cuanto o la frase de operaciones básicas, en la educación básica, primero a sexto grado, manejamos esto en cuanto a las operaciones de matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, porque ya luego se establecen otras, ¿verdad? Que las operaciones básicas pues son más específicas, pero en la educación primaria, los profesores manejamos esta temática así y de esa forma la vamos planificando y ejecutando. Entonces, como les comentaba, acá encontramos el propósito y pues la idea era esa línea, ¿verdad? Tener actividades lúdicas porque está pensada para niños entre 6 y 12 años de edad, que son edades escolares, y que puedan lograr plantear problemas matemáticos desde la vida cotidiana. Entonces acá les comentaba algo sobre los antecedentes de lo que yo he logrado observar así en varios informes y entrevistas eh, durante he estado en la docencia. Acá recopilaba así como un gráfico de lo que era esa imagen que es eh, extraída de un informe de la Secretaría de Educación de Honduras en promedio estudiantil por departamento de Honduras en el año 2016. Entonces ya lo tomo desde ese porque es como de los más impactantes que logré encontrar así. Y este es que ni siquiera había como un departamento que estuviera como muy afianzado al 50%, ¿verdad? Del logro de las expectativas o estándares. Entonces, al encontrarme con este tipo de situaciones, hay que plantear qué estamos haciendo, cómo estoy enseñando. No es que voy a decir, es que no están enseñando bien o no están haciendo lo que deben hacer los profesores de primaria, sino que cómo lo estamos. Sí lo estamos haciendo, pero cómo lo estamos haciendo. ¿Desde qué perspectivas? ¿Desde qué análisis vamos planificando nuestros espacios formativos?
Acá tenemos otra, que era un informe de reprobación 3 años antes al que mostré hace poco. Entonces vemos que no se logró como una máxima diferencia. Teníamos un 44% con relación a un 47% en el 2016. Si bien se ve como, puede decir, bueno, es una mejora, un 3%, sí, pero ¿qué se hizo en ese tiempo para poder lograr esa diferencia, esa mejora? Y acá, pues, una de las situaciones que hemos visto en los últimos años es la escuelita, ¿verdad? El reforzamiento de competencias, habilidades, porque hay que reconocer también que el estudiante debe cumplir con estas competencias para poder cursar el siguiente año escolar. No porque, es que el currículo lo demanda, no, es porque la temática de estudio en el siguiente año escolar lo va a necesitar. Entonces, ¿qué va a suceder, por ejemplo, cuando un estudiante pasa del primer ciclo, o sea, de tercer grado a cuarto grado, al segundo ciclo de educación básica, si no ha logrado afianzar los conocimientos en por lo menos saber sumar, saber restar? Y en estas las diferencias, sumar llevando, restar prestando, que si bien pareciera para otros profesores un vocabulario simple, el poder sumar, llevando, el restar, prestando, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos logrando en los estudiantes, cómo también vamos a abarcar a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, cómo vamos a incluir a los estudiantes que simplemente porque es matemáticas no les gusta la clase. Entonces, cómo vamos a trabajar este tipo de situaciones en el aula de clase con respecto a otros que sí les gusta matemáticas, a otros niños que muestran un poco más de habilidades para las matemáticas y que de repente si estamos muy estancados en un tema o esperando lograr la competencia en otros, los que sí van más avanzados se nos pueden, tienden a aburrir o se nos tienden a desesperar en el aula. Es como trabajar estos entornos, ¿verdad? Porque otra realidad también que es bueno mencionarla es que no tenemos, por ejemplo, una aula con 15, 20 niños como para decir, bueno, lo puede hacer de forma tan individualizada. Claro que se puede lograr, pero ¿qué hay, por ejemplo, el compañero que está impartiendo clases en multigrado? ¿Qué hay de los compañeros que tienen secciones numerosas como de 40, 45 estudiantes? ¿Que se puede lograr? Claro que sí, pero hay más limitantes, ¿verdad? Entonces, esos son diferentes como eh, situaciones que hemos encontrado en los informes de educación que de alguna u otra manera pues sirven como un análisis referencial para poder reflexionar sobre la funcionalidad de lo que hacemos en el aula de clase. O sea, si realmente esto me está funcionando o no. Y no es como yo soy profesor de hace 20, 30 años y no me van a decir cómo voy a enseñar. Pues claro, su experiencia es muy válida, es muy asertiva, pero también debe usarla de forma objetiva con respecto a lo que vamos a enseñar. Ya entonces aquí entrando a la parte de la investigación, eh, planteaba un análisis. ¿Qué hacer como profesores de matemáticas en el primer y segundo ciclo de educación básica para afianzar el aprendizaje de los estudiantes? Ya he mencionado varias cosas como las que les dije hace un momento, pero ¿qué es lo que realmente yo debo tomar en cuenta? Bueno, pues a lo mejor tenemos varias ideas, pero entre las que podemos encontrar, aprender a enseñar matemáticas desde quien aprende. O sea, no voy a decir, pero es que sumar es fácil, aprender a sumar es fácil. Sí, a lo mejor para mí sí, porque soy el profesor. Yo lo sé, lo conozco, pero para el que es un conocimiento nuevo, que es un niño en edad escolar, debemos aprender a enseñar desde quien aprende, o sea, la forma en la que nuestros estudiantes aprenden. Es importante conocerla. Algunos niños, por ejemplo, pueden aprender directamente en el problema que explicamos en la pizarra, o lo pueden aprender directamente de un problema que hacemos de un modelado matemático, pero no para todos vamos a lograr la competencia al mismo tiempo. Entonces, todos los niños aprenden, pero no todos al mismo tiempo. Y aquí entonces sí, es integrar la enseñanza de las matemáticas desde quien aprende. Otra opción es transformar los procesos formativos. Bueno, de repente estamos en el aula todo el día o si no estoy usando el horario de forma adecuada, estoy dando menos tiempo a la clase de matemática o estoy dando más tiempo y eso tiende a que el alumno entonces se me desespere porque está viendo que no hay más espacio para otras clases y solo matemáticas y le estamos ya como de una forma
inconsciente, integrando que mucha matemática, que mucho número. Entonces, también es importante analizar nuestra enseñanza y transformar los procesos formativos. Otra es minimizar los procedimientos para maximizar la comprensión. O sea, no estar como integrando tanto desarrollo de un problema matemático cuando lo podemos minimizar. Es decir, al alumno tenemos que enseñarle a que aprenda a identificar. Bien, pues, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a trabajar? Entonces, ese es como el reto para el profesor, buscar la mejor estrategia para sus alumnos, porque si bien ya los tenemos desde el inicio del año escolar, a lo mejor aplicamos una prueba diagnóstica, la tabulamos, analizamos resultados, o simplemente la apliqué, entregué el informe y no pasó más nada. Entonces, también tenemos que analizar qué estamos haciendo y cómo estamos utilizando lo que estamos haciendo. Si no, nuestra práctica docente se va a mirar muy frustrada y cansada y agotada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un montón de procedimientos que no estamos usando en favor de los aprendizajes de los estudiantes, en favor de la planificación de estrategias factibles para la enseñanza de estos temas. Es cuando decimos, hacemos tanto trabajo, pero no avanzamos. Bueno, entonces replanteemos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Finalmente, podemos también cambiar las metodologías o integrar el entorno. Entonces, la enseñanza no va a ser siempre directamente dentro del aula de clase, en matemáticas sobre todo, sino que podemos, por ejemplo, usar el área verde de la escuela, podemos trabajar actividades lúdicas, actividades de expansión, en las cuales vamos a trabajar otro tipo de habilidades. Entonces, con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, la idea es como integrar varias situaciones de los estudiantes a través de las formas en las que ellos van aprendiendo. Muy bien. El objetivo de la investigación. Uno es mejorar la habilidad de identificar la operación básica a utilizar en el planteamiento de problemas matemáticos. Recordar que en este caso estamos tomando en cuenta los alumnos de primer y segundo ciclo de educación básica. Además, implementar actividades lúdicas para la mejora oportuna de las estrategias de aprendizaje adaptadas al entorno en educación virtual cuando corresponde, por ejemplo, esto, que la COVID-19 nos dejó una muy buena experiencia de esto, y la integración de recursos tecnológicos educativos. Que esto pues es como reconocer, estamos en una era tecnológica y es necesario que como profesores logremos esta habilidad y esta competencia, el quitarnos el cerrojo. No puedo usar la computadora, no puedo integrar tales habilidades tecnológicas, no, solo la pizarra y el marcador. Y en los lugares donde no existe la pizarra acrílica y el marcador, pues la tiza y la pizarra de cemento todavía. Entonces, como tenemos que ir buscando los espacios. Y en una de estas experiencias que yo planteé una vez, estos objetivos me comentaban, pero es que es responsabilidad de las autoridades educativas. Eh, bueno, a lo mejor sí, pero también a lo mejor no, porque ya nos dan como una estrategia y es también como la responsabilidad de profesores de poder eh, querer lo que hacemos, de poder demostrar que amamos lo que hacemos. Entonces es como un espacio o una oportunidad para transformar estos momentos en la vida de los estudiantes y entonces es como tener en cuenta ese punto de la docencia, ¿verdad? Que también juega mucho la parte vocacional. Entonces, al mejorar estas habilidades en los estudiantes de educación básica, yo consideraba que era una respuesta a los compañeros de educación media y tercer ciclo que decían, bueno, ¿será que en educación básica no se está enseñando bien? ¿O será que en educación básica los están solo pasando de grado y no estamos tomando en cuenta las habilidades que deben cumplir para el siguiente año escolar? Entonces yo creo que con estos objetivos podemos iniciar, no de repente van a resolver todas las situaciones del tercer ciclo y media, pero con estos podemos iniciar eh, algo importante sobre la transformación de la enseñanza de las matemáticas. Muy bien. El enfoque utilizado fue un enfoque mixto, que este está enfocado en la parte cualitativa y cuantitativa. En la parte cualitativa se valoran las habilidades del educando hacia las matemáticas, porque hay alumnos que les gusta mucho la clase y ellos como que muy fácilmente
adquieren estos conocimientos o estas habilidades. Se identifican los conocimientos previos y se usan en favor de los aprendizajes para afianzarlos, ¿verdad? O sea, el alumno llega al aula, no llega totalmente en blanco. Usted dice, es que un maestro puede decir, es que estos niños no saben nada. Bueno, pregúntele los números del 1 al 20, ¿se lo sabe? Entonces, si se lo sabe, bueno, entonces no es no saber nada. Eso ya es algo. Y dirán, pues es muy poco, pero es algo. Entonces, no es que llegan del todo en cero conocimiento. Siempre llevan algo de conocimiento. Y ese poco conocimiento o mucho conocimiento, como maestros también tenemos que valorarlo, porque no podemos generalizar. Entonces tenemos que valorar esa parte, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida o solo escribimos en el plan exploración de conocimientos previos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera uso el conocimiento previo para afianzar o favorecer los aprendizajes? Es también parte de nuestra práctica como docente, ¿verdad? En la parte cuantitativa se toman en cuenta los resultados de la evaluación inicial practicada a la población de la investigación. Entonces, para poder trabajar un poco esta investigación en específico sobre los planteamientos matemáticos, se hizo a los estudiantes una prueba de entrada. Con la prueba de entrada, entonces tratábamos de identificar algunas situaciones que de repente están como surgiendo en el aula de clase, pero que no estamos tomándolas en cuenta al momento de dirigir una clase de matemática. Entonces, la parte de conocimientos previos, valorarlo, y también una parte de cuantitativa para poder identificar realmente en 20 problemas matemáticos que se diseñaron para este tipo de investigación con la finalidad, pues, de atender a la población muestra, que fue de 26 estudiantes que integran la sección. En el caso fueron mis estudiantes. Todos son estudiantes activos, es decir, que están matriculados en la plataforma SACE y que están presentándose a clases con regularidad. Digo con regularidad porque de repente hay algunas inasistencias, entonces, pero que son estudiantes activos, ¿verdad? Usted, por ejemplo, no van un día a clase, mandan una excusa y se lo considera activo. Y esto se toma en cuenta al momento de trabajar las habilidades matemáticas. ¿Por qué? Porque si enseñó un tema nuevo y un estudiante no estaba, entonces está la parte del reforzamiento y nivelación de conocimientos en la siguiente clase. Entonces, esto también sirve mucho para ir haciendo como una cadena de los aprendizajes y enlazando lo que aprendimos ayer con el nuevo conocimiento de hoy y cómo lo vamos a aplicar en las siguientes actividades. Para determinar la población, entonces se ha tomado en cuenta el 0 como margen de error, porque la idea era trabajar la sección completa y el nivel de confianza será el 95% como mínimo en cuanto a la parte cuantificable, ¿verdad? Aquí se aclararon un poquito de esta parte por las implicaciones éticas. Todos los padres de familia firmaron el permiso para que sus hijos e hijas participen de la investigación y que estos resultados sean parte de la difusión exclusivamente de la investigación, ¿verdad? Entonces, como son menores de edad, tomamos en cuenta eso por implicaciones éticas de la investigación. Bien. Cuando se aplicó la prueba inicial de investigación de aula, obtuvimos los siguientes resultados. De 26 estudiantes, entonces tomamos como parámetros cada 5 ejercicios, ponderarlos hacia una categoría. En el caso de 0 a 5 ejercicios buenos, o sea, 5%, se tomaba como insatisfactorio. De 6 a 10%, satisfactorio. De 11 a 15, muy satisfactorio. Y de 16 a 20 decíamos que estaba excelente. Eh, Esto solo fue una forma de ponderar la parte cuantitativa de la investigación y los que aparecen satisfactorios, satisfactorio, solo se convierte en la parte cualitativa, porque era como una forma de lograr que esos niños del nivel insatisfactorio por lo menos lograran avanzar a otra categoría. De repente no a la excelente, ¿verdad? Pero sí la idea era avanzar de categoría porque es una forma en la cual vamos observando que sí están adquiriendo las competencias matemáticas para el planteamiento de problemas matemáticos. Entonces tenemos acá, en insatisfactorio encontramos un 58%, en satisfactorio un 15%, muy satisfactorio 19% y en excelente fue un 8%.
Entonces, en este 8% solo representaron 2 alumnos de los 26 que fueron evaluados en cuanto a la prueba de entrada. Y no fue con una calificación perfecta de 20 de 20, sino que estaba en el rango de 17 y 19. Entonces, habían algunas dificultades siempre, entonces, en los 26 estudiantes y se lograron abordar todas. ¿Cómo se abordaron? Bueno, se hizo un plan de mejora en esta parte y se analizaron las diferentes dificultades que presentaban los estudiantes para afianzarlas directamente. O sea, no era como, bueno, de forma general un repaso y vamos a trabajar las habilidades de forma general, sino que se fueron trabajando las habilidades conforme se encontraron en la prueba inicial. Entonces, en los hallazgos encontramos en el análisis algunas dificultades para interpretar un problema matemático. Por ejemplo, cuando hay un problema matemático y el alumno lo lee, pero no logra como identificar qué tipo de operación va a utilizar o cómo plantearlo con números. Después de verlo en letras, plantearlo con números, y ahí vemos ya una habilidad que es necesaria. Cuando llegan al tercer ciclo, los estudiantes ocupan, ya ven los alumnos números y letras, entonces variables. Y cuando ya vamos encontrando en los estudiantes estas dificultades en primaria, por ejemplo, de pasar un planteamiento de letras a números, entonces es bueno como afianzarlo para que podamos mejorar esta habilidad. Otra dificultad es identificar la operación a utilizar en el planteamiento. O sea, no logran plantear el problema y luego no logran plantearlo porque no logran identificar qué operación van a usar. Lo leen, pero preguntan, por ejemplo, profesor, pero ¿qué voy a hacer? ¿Una suma o una resta? ¿Una multiplicación o una división? Entonces, cuando usted le dice, van a sumar, entonces fácilmente van y lo hacen rápido. Pero cuando usted no les dice la operación, están como dudando. Y si usan una operación, dicen, ya lo hice, pero no sé si está bueno. Entonces, es como, la idea no es que solo lo hagan, sino que logren hacerlo con seguridad. Y en cuanto a las respuestas, con planteamientos inapropiados que encontramos. Por ejemplo, en algunos hicieron sumas en lugar de restas o una multiplicación en lugar de división. Entonces, ellos ven un problema matemático, lo leen, pero al momento de llevarlo a una solución con números, presentan dificultad. Además de eso, hasta como miedo, porque si lo están planteando, están con el temor de si lo estoy haciendo bien, dan una respuesta con el temor de, ¿y si está mala? Es como también darle confianza al estudiante de que matemáticas es eh, prueba y error, ¿verdad? El poder decirle, bueno, sí, nos podemos equivocar, pero a través del error nos damos cuenta cuál es nuestra dificultad y así podemos trabajarla con más facilidad o enfocarnos más en trabajar esa habilidad. Entonces, no es como que, si bien es cierto, la matemática es precisa, 2 más 2, 4, pero también podemos decirle, bueno, si escribió que 2 más 2 era 3, explicarle por qué es 4, a través de qué método va a llegar a que encuentre ese 4. Entonces, y hacerlo pues de una forma asertiva, no recriminar la parte de decirle, bueno, es que no puede o no sabe. Bueno, ahora tiene esa dificultad, pero la vamos a lograr mejorar y no decirle, es un problema, porque si decimos que es un problema es como si estamos viéndolo como que no tenga solución. Es una dificultad. Y esa dificultad la vamos a abordar con estas y estas estrategias para poder mejorar. Y eso pues le da a los alumnos un grado de confianza hacia la clase, ¿verdad? Muy bien, con la prueba entonces de inicio que se aplicó, trabajamos un plan de intervención en el cual sí quiero resaltar algunos aportes de los estudiantes que realmente lo mencionaban al momento de desarrollar las clases, ¿verdad? Que íbamos encontrando ciertas cositas por ahí que de repente al momento de aplicarlas en un problema no lo logran hacer, pero las conocen en teoría. Decían unos estudiantes, cuando sumamos estamos aumentando y cuando restamos estamos disminuyendo. Entonces, aquí valoro mucho esta parte porque están asociando una operación matemática con una palabra. Aumentar, sumar, disminuir, restar. Siempre iniciamos el desarrollo desde las unidades y cuando llevamos se escribe arriba del siguiente número. O sea, quiso decir que si sumamos unidades, entonces la cantidad que se lleva se escribe en las decenas. Entonces, este era un conocimiento como que estaba ahí en el alumno en teoría, pero cuando le tocaba llevarlo a la práctica, no lograban hacerlo.
Entonces, no es que desconocen del todo, pero la dificultad era aplicarlo. Otro de los aportes es, hay que tener cuidado en el signo, porque de eso depende lo que vamos a realizar. Muy bien. Entonces, si vamos a hacer una suma, el signo es un más. Si es una resta, el signo es un menos. Y se ve tan simple el que tengamos un más o un menos, sumar, restar, pero en primaria eso es muy significativo realmente. Cuando hay dificultad para ubicar los números, entonces utilizo una tabla de valores. Bueno, si el alumno dice, mi dificultad es ubicar los números al inicio de la operación, uso una tabla de valores. Y si logro ubicarlo con facilidad, pues entonces no la utilizo. Vamos a usar una estrategia que tome en cuenta a esa parte de la dificultad que presentan los estudiantes. Al momento de prestar, en el caso de las restas, hay que restarle al número para que no se nos olvide en el valor que queda. Pues muy bien, entonces, si algunos niños tienen la habilidad de llevar el cálculo mental de qué valor va adquiriendo un número cuando presta a otro, entonces, qué bien, pero si no logra, hay que buscar una estrategia para que el alumno entonces lo pueda hacer. Y estas que les mencioné son aportes de ellos mismos, o sea, son sus comentarios al momento de desarrollar la clase. En cuanto a las dudas que ellos decían directamente es, ¿cómo saber si tengo que sumar o restar si todo está en palabras? O sea, pasar las palabras a números. Sí, pero luego que los paso a números, ¿qué sucede? ¿Sumo o resto? ¿Cómo saber eso? ¿Por qué se le llama PO? O sea, al planteamiento operacional o al planteamiento de la operación, que en los libros de la Secretaría de Educación vemos mucho, pues, esta abreviatura, pero a veces ellos no saben qué significa PO. Entonces preguntaban, ¿qué es PO? Y cuando me pasó en la clase, yo me quedé así como pensativo. Realmente él no sabe qué es un PO. Tiene razón de preguntar. A lo mejor yo en el momento lo dije y no lo recalqué o simplemente no lo dije en la clase. Yo solo escribí PO y ellos no sabían que era el planteamiento de la operación. Entonces yo creo que también hay que como analizar, ¿verdad? Este tipo de cosas que usamos en abreviaturas porque entonces los tendemos a confundir más. Es necesario hacer los tres momentos cuando hay un problema en matemáticas, o sea, el PO, el planteamiento de la operación, cálculo y respuesta. Pues entonces, esa fue otra de las preguntas que ellos hicieron, porque veían que cuando dábamos solución a un problema matemático, siempre se hacía en tres momentos. El planteamiento de la operación, luego el cálculo, que normalmente es vertical, y dar una respuesta. ¿Cuándo identificar si necesito prestar cuando estoy restando? Entonces fueron de las cuatro dudas que más resaltaron en las primeras clases que se dieron en cuanto al reforzamiento de las habilidades con relación a la primera prueba. Luego, entonces, las estrategias que usé como profesor para el abordaje fue eh, que para saber si se suma o se resta hay que leer y analizar el problema matemático y de eso dependerá la operación matemática que debemos utilizar. Entonces, estamos aquí asociando palabras y operaciones. Por ejemplo, si tengo 5 lápices y me regalan 3 lápices, ¿cuántos lápices tengo en total? Aquí la palabra clave era regalan. Entonces, si me regalan, indica que voy a tener más lápices. Entonces, si tengo más lápices, la operación es un signo más. Por lo tanto, eso me lleva a sumar. Entonces, es como buscar palabras simples en su lenguaje para ellos. No decirle, bueno, pero entonces la adición y luego la sustracción. Sí, si bien es cierto, el vocabulario específico de las operaciones es muy importante, pero cuando estamos iniciando el abordaje de situaciones o dificultades de aprendizaje, en el caso de matemáticas, es bueno usar un lenguaje simple, un lenguaje más concreto para ellos, más sencillo, que sea como más fácil que lo puedan identificar. Entonces, cuando ya logramos encontrar los resultados de la prueba inicial, el plan de intervención, entonces yo planteé estas estrategias. Operaciones básicas, identificación de palabras clave. Quiero comentarles que esta estrategia yo no la tenía en mi investigación planteada desde un inicio, sino que esta surgió a través de las consultas de los estudiantes, de las palabras clave, de las cosas que yo encontré como muy curiosas en ellos, de cómo lograban identificar algunos niños la operación.
usar una operación u otra, por ejemplo, una suma o una multiplicación cuando son cantidades más grandes y podemos reducir los procedimientos, ¿verdad? Y el objetivo es para llegar a la respuesta correcta. Entonces, en matemáticas tenemos varias opciones y la idea es que el alumno llegue a la respuesta correcta. No, si yo, por ejemplo, como profesor digo, bueno, planifiqué una actividad muy bonita y esta actividad los alumnos me la van a resolver haciendo una suma. Ah, pero encontramos un alumno que la hizo con una multiplicación, por ejemplo. Entonces, valorar como esa parte, no decirle, no, tenía que hacerlo con una suma porque yo lo planifiqué con una suma. Bueno, si lo encontró con una multiplicación, qué bien, porque está demostrando que tiene una habilidad mejorada en cuanto al planteamiento de este problema. Y algunas actividades lúdicas, porque como son niños en edad escolar, entonces el juego siempre se integra un poco en la parte interdisciplinar para poder aprender jugando, ¿verdad? Siempre los juegos son muy importantes. Con relación a eso, hace poco igual participé en un congreso de matemática de la pedagógica y encontraba un concepto de aprendizaje o de conocimiento eh, más práctico, que luego lo voy a compartir, pero para investigación teníamos este. El aprendizaje es un proceso en el cual el individuo se apropia del conocimiento en sus diferentes dimensiones. Se enfoca la intervención hacia la adquisición de hábitos y desarrollo de actividades motivadoras del aprendizaje infantil, desde el aula de preescolar. Entonces, imagínense, preescolar es de cuando el niño inicia su vida académica. Es por ello que la lúdica no solo es importante para el desarrollo físico y comunicativo, sino que también contribuye a la expansión de necesidades y que además puede ser utilizada como principio de aprendizaje en forma significativa. Entonces yo leía ya para efecto de este congreso, yo leía este concepto y me recordé mucho el que me encontré hace como unos meses en el congreso de matemática y decía una ponente, eh, el aprendizaje es crear una experiencia de conocimiento. Y yo quedé como, qué sencillo y qué práctico. ¿Por qué motivo? Porque la experiencia hacía que el alumno recordara por siempre eso. Entonces eso creaba aprendizaje, un conocimiento significativo. Y a veces nos afanamos tanto en ampliar estos conceptos, pero bueno, ese me pareció bastante asertivo y yo creo que fue muy bueno. Cuando ya entonces logramos trabajar la parte inicial de la prueba, los resultados de la prueba, abordaje de las diferentes dificultades con diferentes estrategias, entonces se aplicó nuevamente la prueba de salida. Igual, se usaron los mismos parámetros, sí se usaron diferentes problemas matemáticos en cuanto a la forma en la que fueron estructurados. ¿Por qué motivo? Porque en la primera prueba que se aplicó, encontramos, por ejemplo, que no se había tomado en cuenta que los alumnos usaban palabras clave para identificar los problemas matemáticos. Y para la prueba de salida, se usaron siempre problemas usando las 4 presiones básicas en educación primaria, pero se usaron ya palabras así como más sencillas, más a su lenguaje y encontramos realmente resultados asombrosos. Por ejemplo, en el rango de insatisfactorio nos quedó un 8%. O sea, después de que teníamos un 8% en perdón, un 8% únicamente en los excelentes, logramos un 8% en insatisfactorio. Y pueden decir, bueno, pero es insatisfactorio. Pero es que igual eran 26 alumnos. De los 26 alumnos, 2 quedaron en insatisfactorio. Uno de los principales factores que fue como clave en esto fue porque de las 8 tutorías dadas exclusivamente para esta investigación, ellos perdieron entre 5 y 7 tutorías. Entonces era claro que la habilidad no se iba a alcanzar. Por eso fue que lograron llegar a este porcentaje y siempre los dejamos aquí como parte de la investigación porque fueron parte de la muestra y teníamos que tabularlo y tabular pues una realidad, ¿verdad? En la parte de satisfactorio, que fueron puntos de 6 a 10%, tenemos un 11%. En el muy satisfactorio,
un 54% y en excelente un 27%. Entonces, si bien los cambios en algunos porcentajes son pocos, pero muy significativos, porque eso significó que en los siguientes parciales, yo como era el profesor de la investigación, además un maestro en el aula de clase, lograba como tomar en cuenta estas experiencias de la investigación para llevarlas al aula de clase. Entonces, para mí fue muy significativo el poder tomar entonces este proceso final de la investigación en cuanto a la prueba de salida. Los resultados obtenidos me permiten analizar mi práctica docente y ser sincero conmigo mismo para actuar sobre las mejoras oportunas que debo implementar. Uno de los principales logros que considero resaltar es que uno de mis estudiantes, que antes me dijo que no le gustaban las matemáticas, me terminó comentando que no le gustaba porque era la única clase en la que no se jugaba y creyó que no había forma de aprender. Entonces, desde que llegan al centro educativo, tenemos que hacer que nuestros alumnos se sientan bien, se sientan además seguros y que les guste nuestro quehacer diario. Esto lo tomé de Palomares, de una investigación en matemática que hizo en educación primaria en el año 2010. Y me gustó mucho esta frase que él comentaba en su investigación: hacerlos sentir bien, hacerlos sentir seguros. O sea, seguros no es como que aquí no me va a pasar nada malo en la escuela, seguros de lo que están aprendiendo, seguros del conocimiento que están adquiriendo, empoderarlos de esa manera en cuanto al aprendizaje de las matemáticas para irles quitando como estos cerrojos negativos en cuanto a la clase, ¿verdad? Luego entonces, entre los hallazgos que yo puedo comentar es que cuando se utilizan actividades lúdicas, se muestran más activos hacia el aprendizaje y las diversas formas de obtener el aprendizaje significativo. Cuando se trata de aplicar una regla poco común, tienden a dudar. Pues en matemáticas a veces hay reglas que aplicamos, sobre todo ya cuando vamos en temas de cuarto, quinto, sexto grado, donde ya se aplican, por ejemplo, propiedades, eh, vaya, por decir alguna, la distributiva, que el alumno ya va a empezar a analizar un poco más en cuanto a la estructura de estas operaciones, ¿verdad? Entonces tienden a dudar y hacen la consulta oportuna para aclarar sus dudas. Esto es como una forma de perder el miedo en cuanto a preguntar sobre lo que no entiendo muy bien. De modo que han perdido el temor, pues, a ser corregidos. Entonces, entienden que en matemáticas me puedo equivocar y cuando me equivoco, yo sé en qué me equivoqué y eso lo puedo entonces llevar a mejorar. Cuando los estudiantes están activos, aplican la interdisciplinariedad, o sea que podemos usar varios contextos en favor de las matemáticas. Esto pues de forma indirecta, ya que asocian algunas ideas de otras asignaturas y así forman también su conocimiento. Los estudiantes se muestran asertivos hacia el aprendizaje de las matemáticas, ya que he transformado mis estrategias de enseñanza con base a su particular forma de aprender. He tomado en cuenta cómo ellos aprenden, entonces trato de integrarlos y de esta manera pues lograr algo significativo en cuanto a la práctica docente y la enseñanza. En recomendación o lecciones aprendidas que me deja la investigación, en experiencia es que al estudiante hay que mantenerlo activo y motivado hacia el aprendizaje de las matemáticas. No siempre se trata de que entiendan o desconocen un procedimiento, sino que les falta motivación para demostrar lo que ya saben. Entonces, recuerden que yo aquí en las clases que estaba dando reforzamiento, encontré que tenían conocimiento teórico, pero a veces llevarlo a la práctica no se les hacía muy fácil. Y eso pues hay que tomarlo en cuenta. Se debe también evitar que los estudiantes tengan negatividad hacia las matemáticas, porque aunque no las comprendan en determinado momento, no define su nivel intelectual ni su capacidad para aprender. Y cuando se enseñan las estrategias que mejor resultan son las que van relacionadas con la vida del estudiante, actividades cotidianas que les permitan asimilarlo desde su realidad y con ello partir para construir el aprendizaje. Pues es verdad que no sean cosas alejadas a su realidad. Manera de conclusión de la investigación es que las actividades lúdicas permiten en todo tiempo asertividad hacia el aprendizaje significativo, afianza los conocimientos, los aumentan, generando nuevas e innovadoras estrategias de aprendizaje. Los profesionales de la docencia debemos planificar nuestras estrategias de enseñanza, identificando la realidad sobre lo que el estudiante conoce y o desconoce,
de modo que se tomen en cuenta las necesidades educativas que presentan y sean involucradas desde las diversas formas en que ellos aprenden. No se trata de individualizar la enseñanza, si se tiene un grupo grande de estudiantes, pero que todos logren el desarrollo de las habilidades y alcancen las expectativas del nivel educativo. Las matemáticas, como todas las ciencias, requieren de arte para que sean enseñadas. Es reto del docente formarse oportunamente para acceder a los máximos ideales de enseñanza. Reconocer que no tenemos la verdad absoluta de lo que aprendemos de los libros de pedagogía, sino que lo vamos concretando a través de la experiencia frente a estudiantes, independientemente si el entorno es virtual, sincrónico o asincrónico, o presencial dentro del espacio áulico. Aquí pues involucré esta parte de conceptos porque la investigación fue post pandemia y entonces ya teníamos como la experiencia, ¿verdad?, de la COVID-19. Y aquí entonces tengo algunas referencias bibliográficas que fueron utilizadas en favor de la investigación y los conceptos que he citado y que he compartido con ustedes. Entonces, esta fue mi investigación. Esta es una experiencia de aula que he compartido para este congreso y yo espero que sea por lo menos un inicio, ¿verdad? Y que sirva de mucho a los maestros de educación primaria que estamos abordando pues temáticas de matemáticas en primer y segundo ciclo. Profesor Marcos, felicidades. Vamos a revisar en el chat pues las preguntas. Hasta ahorita los participantes todavía no han presentado pues alguna pregunta. Sin embargo, podemos generar algunos instantes para que ellos puedan formular. La profesora Alba levantó la mano, le vamos a dar paso. Buenos días. Pues muchas Buenos gracias, días. Marcos, por haber compartido pues su investigación y bueno, como ya sabemos nosotros y bueno, qué bueno que usted lo ha constatado, ¿verdad? De que eh, entregar el conocimiento matemático de una forma diferente a lo que tradicionalmente se hace, pues tiene un efecto muy positivo en los alumnos, ¿verdad? Yo solamente ese hacer conciencia, bueno, ¿no? A todos los que están presentes, ¿verdad? Me imagino que algunos son, o muchos son de matemática, para tener en cuenta ese elemento al momento de que nosotros estemos ya ejecutando nuestra labor como docente con los niños pequeños, ¿verdad? Ya sea de educación del tercer ciclo o de educación de primer y segundo ciclo, eh, que nosotros utilicemos estrategias en las que el niño tenga que manipular, que el niño tenga que jugar y que descubrir por sí mismo y no la forma tan tradicional, aunque nosotros somos pro resolución de problemas, a veces creemos que esa es la estrategia única que debemos utilizar en el aula y eso nos llama a esta reflexión, ¿no? No solamente mediante el enfoque de voy a presentar un problema y vamos a irlo ocultando qué es lo que sabe, preguntando, sino que buscando que actividades que promuevan esa autodeterminación de qué es lo que debe hacer el niño en el momento para poder ir incursionando en conceptos que va a descubrir. Entonces, solamente hacer esa concienciación, ¿verdad? Que debemos de tener todos los docentes de matemáticas y más aquellos que están comenzando en la primer y segundo ciclo, porque es ahí donde se forma el, esa empatía que puede tener un niño hacia la clase, hacia la asignatura, hacia los conceptos matemáticos y que no lo vean como algo tan trágico, porque así lo ven trágico, uy, matemáticas. Usted le dice a alguien que es de profesor de matemáticas, dice, uy, profesor de matemáticas, es un tabú que hay acerca de aquellas personas que medio manejamos los conceptos matemáticos y que nos creen unos genios, ¿verdad? Porque medio conocemos algo de matemáticas y por esa misma cultura que se ha ido creando en los estudiantes, de que la matemática
es muy difícil por lo mismo que lo damos de una forma tan abstracta, tan conceptual, no conceptual, porque si lo hiciéramos conceptual, iríamos haciendo actividades que vayan desarrollando ese concepto mental en el niño y no solamente repetir definiciones o repetir algoritmos que le damos, este es el primer paso, este es el segundo paso, este es el tercer paso. Y a veces los docentes nos volvemos así porque no crea la tarea de hacer que los estudiantes aprendan con creatividad, con ellos ir descubriendo lo que está atrás de alguna actividad que hemos planificado y que pueda después matematizar esa actividad, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, hay que invertir tiempo, hay que invertir pensamiento, hay que invertir a veces materiales que a veces no hay disponibilidad en los centros educativos, ¿verdad? Pero a veces nosotros los maestros tenemos que costearnos de eso y para poder hacer alguna actividad que promueva esa creatividad. Yo siempre he sido pro que sí es cierto que la resolución de problemas es para mí una de las estrategias, uno de los enfoques que nos va a ayudar a que los niños vayan pensando de una mejor forma, pero también que busquemos otras actividades y creo yo que el método de proyectos, ya nosotros como profesores de matemáticas deberíamos de estar ya implementando en las aulas de clase, buscando esa que con penetración entre una asignatura y otra, o sea, buscando esa posibilidad de no solamente si estamos trabajando un concepto matemático, ver lo que podemos hacer de la matemática, sino que ver esa interrelación que podemos buscar con otras áreas del conocimiento y hacer ese proyecto mediante un problema que sea organizado, planificado y ejecutado por los estudiantes de esa forma para a crearse realmente un aprendizaje significativo que no va a ser como nos ocurre a nosotros en las aulas de clase, cuando damos un concepto que a veces aquí a nivel universitario, que ya se supone que ya lo deben de traer, nosotros nos encargamos de recordárselo, pero la semana siguiente ya se les olvidó prácticamente, ¿verdad? Entonces, el hecho de cuando tenemos que el alumno es el que ha generado su propio conocimiento, sabemos que podemos contar o ya esperar que ese conocimiento va a perdurar por mucho más tiempo en su mente y mucho más estructurado que solamente haberlo repetido. Pero bueno, excelente, gracias por compartir su experiencia. Gracias, licenciada. En su intervención me hacía recordar algo también, y es que en la educación primaria, por ejemplo, no tenemos como docentes especializados en área, ¿verdad? Me comentaba eso otros compañeros docentes, recordando así como comentarios que me han hecho, porque les comenté la investigación. Entonces me decían, pero es que yo no soy de matemáticas. Yo estudio y encontraba algunas experiencias bien un poco engorrosas así, por ejemplo, y lo que no, bueno, con la guía del maestro. Por eso la guía del maestro tiene la respuesta, sí, pero es que el objetivo no es darle la respuesta al alumno, es enseñarlo o guiarlo, orientarlo a que encuentre el resultado. Entonces es como también tomar en cuenta pues esta parte de los maestros de primaria, si bien es cierto, no somos especialistas en área de matemáticas, pero existen estos espacios en los cuales podemos formarnos y poder encontrar como esas estrategias de otras personas que realmente son más expertos en el área y poder tomar como estos puntos positivos y llevarlos en favor de las experiencias de aprendizaje que vamos haciendo en el aula de clase. Sí, creo que eso es bastante importante. Muchas gracias, profesor Marco y profesora Alba. A ver si hay algún otro participante que quiera hacer una intervención, pregunta, un comentario. Tenemos todavía algunos Tenemos minutos para ello. minutos. Sí, tenemos algunos minutos. También recordarles que en el chat está el enlace para poder inscribirse. En este caso, a la asistencia, ¿verdad? Está el enlace para la asistencia, pero también los compañeros han colocado el enlace para
que usted se inscriba a otras actividades que tenemos durante el día de hoy y el día de mañana. Profesor Marco, aunque en sus conclusiones y en sus intervenciones usted ha dado eh, varias recomendaciones, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted considera más relevantes que le daría pues a todos los que estamos presentes, profesores de matemáticas o no de matemáticas, para trabajar con estos chicos en estos grados y poder potenciar un aprendizaje significativo de las matemáticas en Muy bien, muy interesante eso, para plantearlo así como de una forma más sintetizada en la conclusión. Yo creo que es tomar en cuenta las diferentes formas en las que los alumnos aprenden y de eso involucrar una parte de planificación de la clase, porque si no, entonces todo lo demás que hacemos como profesores, por ejemplo, la aplicación de pruebas diagnósticas, la aplicación de pruebas formativas, la tabulación, los informes, los planes de clase mismos, las rúbricas de evaluación, todo este trabajo se ve frustrado y se ve cansado cuando realmente no estamos como utilizándolo en favor del aprendizaje. Entonces, todo cuanto hacemos que sea significativo para nuestra labor como docentes, para que también esto sea significativo al momento de enseñar y que los alumnos aprendan realmente. O sea, es como integrar todo, pues, tomar en cuenta lo que tengo en el aula, partir de lo que hay en el aula de clase, que son los estudiantes, sus dificultades, sus fortalezas. También tenemos que valorar eso, porque si bien es cierto, hay un conocimiento previo, hay fortalezas hacia lo que vamos a enseñar, pues tomemos eso, ¿verdad? Esa parte. Yo creo que es más que todo eso, pensar en, usando la forma en la que los alumnos aprenden y imaginemos la respuesta, ¿verdad? A veces nos planteamos problemas matemáticos con unos vocabularios eh, bien que puedo decir, estructurados. Entonces no se trata de eso, se trata de poder llevar al alumno a que comprenda un contexto matemático y lo pueda plantear, ¿verdad? Con los números y de esa forma, pues, encontrar respuestas, plantear soluciones y, bueno, afianzar el conocimiento de esa manera. Profesor Marcos, una participante, Jocelyn Guevara, pregunta si su investigación fue realizada en la zona urbana o rural. Es en una zona urbana, es en la ciudad de La Ceiba, es zona urbana realmente. Un docente, en la escuela es multidocente, o sea, un docente por grado. Sí sé que hay como experiencias que pueden llevar un poquito más de trabajo en la parte multidisciplinar en cuanto a una escuela que sea multigrado, porque el maestro tiene entonces que tomar en cuenta las diferentes estrategias de enseñanza en matemáticas en diferentes grados al mismo tiempo. Y cómo lograr, por ejemplo, esa conexión de los aprendizajes para que un alumno esté enfocado en lo que realmente tiene que estar aprendiendo. Cuando hay más alumnos de otros grados, por ejemplo, en la misma aula de clase, que es una realidad muy latente en nuestra parte como profesores, pero sí, esta es una zona urbana exactamente. Dentro del- de la idea que ella presenta, dice que en la zona rural existen muchas carencias, entre ellos para la adquisición de libros de texto. Entonces me imagino que la pregunta va en función de todo ese contexto. A ver si usted puede hacer un comentario más sobre esa ampliación. Ajá, si tenemos que mm, Sí, creo que ahí la idea ajá, podría ser que llevan ventaja de repente ya, puede ser que lleven ventaja los de la zona urbana por algunos recursos de los que ellos disponen y parece ser que en la zona rural podrían ellos tener desventaja. Entonces, a ver qué le comento a usted al respecto. bueno, muy curioso realmente el tener que responderle esto, pero si bien es cierto, la escuela es en zona urbana, pero mis estudiantes en ese año no tenían libros de texto. Tampoco tenían libros de texto. Entonces, igual, esto salió un poquito de un comentario entre profesores y era que
es que es responsabilidad de las autoridades dar los libros de texto. Entonces les digo, bueno, pero es que quejémonos menos y actuemos más. O sea, si bien es responsabilidad de, pero ¿qué estoy haciendo yo entonces? ¿Voy a la escuela a cumplir la jornada? Solo porque no tengo libro no voy a trabajar. Y es una crítica muy constructiva, ¿verdad? No quiero que la vayan a ver como algo como negativo. Entonces, es un reto para los profesores también, a veces el tener que llevar el recurso al aula de clase para poder trabajar. Y, por ejemplo, podemos dirigir la clase de forma grupal. Sí, en mi caso, que fue así en forma urbana, en zona urbana, proyectado. El libro lo proyectamos en la clase, en una parte de la pizarra, en la otra parte de la pizarra planteábamos soluciones, escribíamos las ideas y los alumnos tenían su material impreso. Entonces, tuvimos que hacer como esa adecuación, pese a ser una zona urbana, que sí a veces como que se idealiza, ¿verdad? Es que en la escuela urbana hay de todo. Bueno, por lo menos esa vez teníamos el data show y lo pudimos utilizar, pero sí, fue también uno de los comentarios que obtuvimos fue la falta de libros de texto, ¿verdad? Y creo que en otras áreas quizás es un poquito más marcado eso, pero motivar al maestro para que no nos limitemos al libro de texto. Es que no tengo libro de texto, por eso no puedo avanzar. Puntualizar, ¿verdad? Las partes de los conceptos matemáticos que vamos creando a través de lo que ya decía la licenciada González, también proyectos. De repente no es como usar tanto proyecto para el alumno, que el alumno lo haga, sino que como maestros usar los modelados matemáticos también para ir enseñando más de una forma concreta, no tan abstracta, ¿verdad? Decimos, bueno, imagínense que tenemos, por ejemplo, tal cosa, y eso hace más difícil el poder llevar un aprendizaje significativo, porque ya de por sí tienen que imaginarlo y luego tener que plantear de forma matemática, es un doble procedimiento y a veces tienden a bloquearse entre una idea y la otra. Pero sí, realmente es una limitante los libros de texto, pero no es una dificultad que nos va a llevar a no lograr aprendizaje significativo de las matemáticas en nuestros educandos. O sea, yo lo considero que no. Por mi experiencia lo puedo asegurar. Muy bien, profesor Marcos. Bueno, no vemos más interrogantes, preguntas o comentarios. Sí, pues dado que es así, lo que sigue pues es la entrega de un diploma al ponente, al profesor Marcos Sánchez. Profesor Marcos, este diploma se entrega en nombre de la UPN, FM, nuestra universidad, y las autoridades pues de la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Tecnología. Vamos a darle lectura. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán otorga el presente diploma de participación a Marcos Ramón Sánchez Herrera por su colaboración al presentar el trabajo de investigación, las operaciones básicas en los planteamientos de ejercicios matemáticos en el quinto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología FACIT, Innovando por la Educación en Ciencia y Tecnología, desarrollado del 9 al 11 de octubre del año 2024, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 10 días del mes de octubre del 2024. Firman la doctora Ana Melisa Merlo, vicerrectora académica, y la máster Alba Rosa González, decana de la Facultad de Ciencias Básicas. Con esto, eh, profesor Marcos, agradecemos enormemente su participación y de nuevo le felicitamos por el trabajo realizado y compartido con todos nosotros. Hemos Muy llegado al final de bien. la actividad. Le doy el espacio por si quiere expresarse. Así, gracias. Bueno, muy bien, gracias al Congreso, a los organizadores por el espacio que me brindaron de presentar mi investigación. Realmente eh, es como también un sueño cumplido, quiero comentarlo, porque eh, el tener que investigar en el aula no es fácil, porque hay que hacerlo uno solo, hay que hacerlo con sus propios recursos, hay que hacerlo con investigación por parte del profesor. Entonces es como
un doble trabajo también el tener que hacerlo de esta manera, pero motivar, ¿verdad? Los profesores de educación primaria que nos esforcemos. Realmente lo podemos hacer de una forma extraordinaria, lo podemos lograr, pero tenemos que iniciar con una o dos estrategias que logremos en nuestros estudiantes. Es algo muy significativo que ellos realmente lo van a tener en sus aprendizajes para el resto de la vida. Así que solo motivarles a que demos el 100%. No digo que no lo estén dando, pero que siempre lo demos en favor, pues, de los aprendizajes y de nuestra labor como docentes en educación primaria. Bendiciones. Con esto hemos llegado al final. Agradecemos a nuestros participantes por la permanencia en el desarrollo de la conferencia. Además, les invitamos a que participen en las siguientes actividades del quinto congreso de FACIT. Pues en este caso hay conferencias, talleres, presentación de investigaciones, y que se estarán pues realizando de nuevo durante la tarde hasta las 7 de la noche. Ahí se les compartió el enlace en el cual ustedes pueden inscribirse para los que no se han inscrito en alguna de las actividades. Saludos.